día de hoy tenemos a mi abuelita presente. A ella le voy a hacer la entrevista y vamos a tocar temas sobre la cocina ecuatoriana, sus tradiciones, cómo cocinaban en su época, de qué se alimentaban y qué elementos son los más importantes al momento de cocinar en la cocina ecuatoriana. Comencemos. Bueno, abuelita, para iniciar, creo que sería bueno saber cómo era la alimentación en su época, qué evitaban comer en casa y cómo cocinaban sus alimentos. Me imagino que no es como ahora que tenemos un montón de implementos, ya sean ollas de acero inoxidable, estas ollas que son de teflón y no se pegan. Entonces, ¿de qué se alimentaban y cómo cocinaban sus alimentos? Bueno, digamos que antes, bueno, era ciudad de Ibarra porque yo soy de Ibarra, no, ¿Ya? antes no había mucho químico Mm. y cocinaban más sabroso que ahora. Ya no tenían tantos Mucho elementos. químico no había, bueno, con los aliños siempre ha habido, ¿Ya? ¿no? Para hacer, por ejemplo, al comienzo se hacía la cebolla, siempre cocinaban, por ejemplo, Un refrito. el refrito, por ejemplo, en un locro, ¿no? ¿Ya? Mi madre hacía el refrito de cebollita, ¿Ya? pero siempre con manteca de chancho. No Porque ocupaban aceites antes no vegetales. ocupaban el aceite, solo todo era con manteca de chancho. Ya. Entonces, a ver, comencemos el locro. ¿Ya? Primero hacían, ¿cómo es? El refrito. El refrito. Y ahí le ponían las papitas en el refrito. Y en otra ollita el agua hirviendo. Cuando ya estaba cerca de que se suavice la papa, le ponían bastante leche. Menos agua, más leche. ¿Ya? Crema de leche y hacían, no crema de la de ahora, sino hacían de la nata de la leche, porque antes compraban la leche de vaca. Y ella ya venía de la vaca propia. Entonces Sí. hacían hervir y sentaba una nata maravillosa. Y eso le batían, le ponían en el locro con queso, de los quesos que venían del Carche. Ya. Ya. Entonces, y ponían con aguacate. Era riquísimo el locro. Riquísimo. Ahora, para hacer, por ejemplo, la timbusca, ¿Cómo que la decían una sopa, se llamaba la timbusca. Eso le cocinaban ¿Esa sopa era de Ibarra? Sopa sí, de Ibarra. con el espinazo, o tal vez si no había el espinazo de chancho hecho pedazos, le ponían la carne de res, pero las costillas de res. Eso le cocinaban bien en ese caldo, con el refrito, con todo. Lo que sí nunca faltó era el comino, el ajito, la pimienta. Eso siempre eran esenciales. Sí, entonces en ese caldo le ponían papa picada, le ponían col, Col. la col en pedacito no muy fino, ¿Ya? cilantro, y le ponían también un poquito, bueno, ya de los aliños. Entonces salía un caldo, una timbusca maravillosa, riquísima. Mi madre cocinaba muy rico. Otra pregunta. ¿Qué ingredientes cree usted que no tiene que faltar en la cocina ecuatoriana? O sea, utilizamos la mayoría de veces, ya sea para cocinar, por ejemplo, los refritos, como usted me dice, que me imagino la cebolla siempre está presente, qué elementos son los que no pueden faltar al momento de cocinar, por lo menos en nuestra gastronomía ecuatoriana.
siempre los aliños. Hoy, en cambio, es mucho químico, ¿Ya? antes no. Y siempre había la cebolla para hacer el refrito. Hoy, en cambio, es puro químico. ¿Pero qué otros ingredientes además de la cebolla podría resaltar? Bueno, según para lo que quieran ocupar. Por ejemplo, sopas. en las sopas ya está. Por ejemplo, en el segundo, mi madre hacía una papa que se llamaba, no era la chola, Capira. era una papa blanca, que eso se reventaba. Hacía con pepa de sambo, picado cebollita. Hacía el queso molido. Y si quieren, hacía la fritada con carne de chancho. Ya. ¿Y qué utilizaban usualmente ya para alinearle a la fritada? El comino, la pimienta, el ajo. Serían como los más importantes. Sí, lo más importante. ¿Ya? Mi madre le ponía unas gotitas de naranjas agrias que venden en Ibarra. Aquí no sé, muy raro se ve eso, pero en Ibarra no faltaba la naranja agria, se llama naranjas agrias. Porque es como un como limón. como el limón, pero más suave. ¿Ya? Y eso le ponía siempre en la fritada, unas gotas, Para suavizarle, me imagino. para darle un poquito más de sabor, que tenga un agrito. Ah, Sí. ¿ya? Y siempre los aliños. Ya digo, no compraban, por ejemplo, como hoy, compran Maggi. No, antes no. Solo era pimienta, comino, ajo, cebolla, cilantro y perejil. Ah, el perejil, claro. Perejil. ¿En dónde, Ya. ¿En dónde sabían ocupar mayormente el perejil? En unas sopas de queso. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, si quieren le ponían en el locro de papa ¿Ya? un poquito de perejil picado bien finito. Ya. 3. Para finalizar con esta entrevista, quisiera preguntarle, bueno, usted a nosotros siempre nos comparte aquí en la casa un montón de recetas que le enseñó su mamá, pero ¿qué se siente de haber adquirido todas esas recetas? Creo que usted sabe más de toda la cocina, más que nada ya la cocina ibarreña, la cocina ecuatoriana, o siente que hay algún familiar más sabe sobre eso. Que yo sepa más de lo que hacía mi mamá. Mi mamá hacía desde el pan. ¿Cómo hacía el pan? ¿O qué era un pan integral? No, ¿cómo? hacía de todo, no integral. Hacía las botadas que se llamaban el pan. Botadas se llamaba, Ya. ¿no? Era de harina de trigo, en medio le ponían un poquito de masa blanca, pero todo era con mapavira, con manteca de chancho y la levadura. Ah, claro, ocupaban más manteca Ocupaban de la chancho. levadura. Mamá tenía horno y hacía el pan. ¿Ya? Hacía la que decimos ahora, el pan de maíz. Pero era distinto en comparación a Distinto, antes. porque mi madre hacía con bastante queso. Y digo que antes la leche salía, porque era de la vaca, era la leche pura. Sin Entonces pasteurizar. salía la nata. Y mi madre tenía un tazón grande. Eso le dejaba, no había refrigeradora, no. ¿Dónde les había dejado? Entonces le dejaba así al ambiente y eso 2 días le batía con la cuchara de palo.
y salió una mantequilla maravillosa. Y eso lo Y ocupaba. con eso ocupaba para hacer el pan de maíz. Entonces, o sea, todas las recetas que usted tiene son más de lo que le enseñó su mamá a cocinar Claro. en Ibarra. Ajá. Una última pregunta. ¿Cuáles platos cree que son representativos del Ecuador? El locro. Locro. El locro de papas ¿Ya? que venden en distintas partes. Pero te digo que en Ibarra hacían más sabroso porque no ocupaban químicos. ¿Cuáles otros platos típicos podría resaltar? La fanesca ¿Ya? en Ibarra. En Ibarra no hacían, ¿Tiene alguna diferencia como le hacen aquí en Quito? claro, mucho mejores porque aquí ponen maní. Ah, ya. En Ibarra le ponen la pepa de sambo, tostada y hecho puré. Ya. Es con ese le reemplaza. Claro. Y en Eso otros platos. le ocupan en Ibarra la fanesca. Lo que no hacían, por ejemplo, antes en Ibarra era la colada morada. No solían No. hacer mucho en Ibarra. Hacían el champús, que ¿Ya? es muy demoroso eso para hacer. Claro, sí me contaba un poco que tiene Sí. unos días de preparación. Había en una calle, creo que era la Oviedo por el cementerio, algo así era. ¿Ya? Y había muchas señoras que hacían el champús. Y cuando no se hacía en la casa, mandaban a comprar en una jarra tantos vasos según la familia de champús. Y Eso solían era tomar enfinados, habitualmente. eso era enfinados. Ya. ¿Pero solían tomar habitualmente o habían fechas en específico? No, donde no, tomaban más? solo enfinados, así. Ya. Esa era una colada tradicional que hacían cada año. Ya. ¿Algo más? Otros platos, por ejemplo, acá de Quito que pueda resaltar. De aquí de Quito. Pollo gus, pollo... No, pero esas son como más las industrias. ¿Qué platos típicos? Aquí en Quito, que he visto. Es el locro más hacen el locro. ¿Qué otro plato hacen aquí? Podría ser la fritada tal vez también. La fritada con los choclos, con las habas, El hornado tal vez igual. el hornado que hay aquí. Claro. Y por ejemplo, el tío Fausto que está en la costa, ¿qué platos cree que son típicos de la Puro costa? marisco, pescados, ceviches. Ah, el ceviche de camarón. Sí, esos ceviches que hacen El encebollado tal vez. el encebollado. ¿Qué más hacen? En la costa todo lo que es, puré de verde hacen allá. El Ya. puré de verde. Eso es en la costa. Ya. Ok, entonces con esto hemos finalizado. Muchas gracias por Muchas esta gracias entrevista. también, señorita. Muchas Ya. gracias, muy amable. Y vaya a Ibarra y sírvase todo lo que hay.